Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de su programa Petroenergía. Hoy, miércoles 15 de julio del 2020, les saluda Susana Naranjo desde la mitad del mundo. ¿Y les parece si iniciamos con los precios del petróleo a esta hora? El WTI está en 40,36 con tendencia al alza y el Brent en 42,97 también con tendencia al alza. El día de hoy, miércoles, tenemos como invitado a un experto petrolero ecuatoriano. Es el doctor Augusto Tandazo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Susana. Muy amable por su entrevista y a las órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Existen al momento varios temas en el sector petrolero que realmente preocupan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Uno de los temas, hemos tenido varias noticias esta semana y uno es el decreto 1094. El decreto 1094 señala que se autoriza con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de la refinería de Esmeraldas con la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador. Doctor, ¿qué comentarios tenemos sobre esto, por favor? A ver, aquí hay perdóneme, aquí hay un argumento que es muy manido, muy utilizado y que siempre se lo utiliza para perjudicar al sector público. O sea, no tenemos dinero y nada más es cuestión que Finanzas diga no hay dinero y entonces se va por el camino de las privatizaciones. En el decreto se hace constar que en el aspecto económico Petroecuador para los próximos años no cuenta con recursos para poner en marcha proyectos de gran magnitud. Entonces, preparémonos nomás, o sea, tienen que entregar campos petroleros, tendrán que entregar las refinerías, no solo de Esmeraldas, sino la de Shushufindi y también las de Santa Elena, tendrán que entregar la nueva refinería, entonces, y también en otro tipo de sectores de la economía, CNT e igual las hidroeléctricas. Entonces, esto es increíble, pero además hay un razonamiento en el decreto 1094 que es grave, 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 porque dice que el procedimiento específico, o sea, que es lo adecuado, lo puntual para esto, para la delegación por excepcionalidad de la iniciativa privada en el tema de refinación, cuando se encuentra en ejecución, no se encuentra determinado en la legislación ecuatoriana. Entonces, uno dice, a ver, estamos 15 de julio del 2020, no han tenido tiempo ni siquiera de regular esto. Y luego viene el tema igual que es preocupante, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que está vigente, nadie la ha topado, donde dice que para la delegación a la iniciativa privada, por si acaso, la sentencia 001-12 del caso 008-10-IC del 5 de enero de 2012. Dice, en el caso de la delegación a la iniciativa privada, dicha excepcionalidad debe estar regulada mediante ley. O sea, estamos hablando de una ley específica para este tema, pero aquí de lo que se trata fundamentalmente es de convertir una norma de excepcionalidad, convertirla en una norma de carácter general. Los sectores estratégicos y los servicios públicos se manejan bajo un régimen de monopolio. Ese es el sistema del sistema jurídico ecuatoriano, régimen de monopolio, de iure se llama, monopolio de derecho. Entonces, claro, la Constitución considera la excepcionalidad, pero excepcionalidad, pues. Pero además habla de que los sectores estratégicos deberán orientarse al desarrollo de los derechos y al interés social. ¿Qué es lo que se busca con esto fundamentalmente? Es privatizar toda la refinación para que los precios de los hidrocarburos, de los combustibles que salgan de las nuevas refinerías, tanto de las actuales cuanto de las nuevas que salgan además uniformes, salgan a precios internacionales, tanto que el gobierno nacional lo dijo de manera concreta, comillas, no me estoy inventando nada. El inversionista tendrá el compromiso de vender los combustibles al país a precios basados en el marcador del Golfo de México, FOB Ecuador Esmeraldas. O sea, no hay para dónde irse. O sea, el objeto es, señores, se llevaron la refinación y pondrán los precios internacionales, porque hoy no lo sentimos, como usted mismo lo dijo hace un rato, estamos con el WTI en $40 con 28 centavos, pero no es que se va a quedar allí. El petróleo se va a recuperar, eso es indiscutible. Tenemos una contracción de la demanda mundial derivada del COVID, pero el petróleo va a recuperar sus precios y quién sabe volvamos a precios de los que tuvimos en el 2008, donde el petróleo valía $147 un barril,
o del 2012 donde valía $120. Y entonces, si llega a valer eso y ya se privatizó este servicio público, sencillamente el país tendrá que, cuando esto se dé y se suban los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, pagar $4, $5 por un galón de extra o por un galón de diésel. Pero la gente, por eso, están aprovechando el momento de la baja del precio, para que no se sienta el impacto en los precios de los combustibles. Pero va a llegar un momento en que eso se sienta, pero además estos contratos que se van a firmar no son contratos por un año ni por 2 años, son contratos por muchísimos años y además sujetos a cláusulas de arbitraje internacional, de tal manera que cuando ya los firmen, después no será que vamos a recuperar la patria en el 2021, porque ¿cómo nos tiramos abajo un contrato que está oleado y sacramentado? Entonces, es un tema grave porque esto responde a una política permanente del gobierno de privatizar determinadas actividades que no las debería hacer porque están normadas por la Constitución. Incluso el Código Orgánico Administrativo dice en el artículo 34, se considerarán servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público. En la Constitución, en una ley. Artículo 326, numeral 15 de la Constitución. Doctor Tandazo. Solamente termino, niña. El procesamiento de combustibles está considerado de manera expresa en el artículo 326, numeral 15 de la Constitución como un servicio público. No solamente que es un sector estratégico. Dígame, niña. Con gusto. Doctor, en ese sentido, al ser un decreto y estar como una norma inferior a la Constitución que usted acaba de señalar y a otras normas y leyes, ¿quiere decir que un próximo gobierno podría echar abajo este decreto? Con otra Corte Constitucional. Ya. Porque la Corte Constitucional actual es una corte, como dicen los astres, es una corte a la medida. Entonces, esta corte les da gusto en todo lo que les plantean, pero esto es inconstitucional, como, por ejemplo, perdónenme que me meta 10 segundos. La Constitución es sumamente clara que no podrá haber precarización laboral y se trabajará por horas. Y se aprobó la ley de apoyo humanitario para trabajar por horas. Violación de la Constitución a las 12 del día del Ecuador. Entonces, aquí se han acostumbrado a hacer lo que les da la gana porque ponen por delante la carreta antes que los caballos y lo hacen. Entonces, este es un interés que además, en el caso de la refinación, ya tienen listas incluso las 6 empresas, que es el segundo paso. Tienen a Técnicas Reunidas, Meribano Hidrocarburos, Ingeniería Coliseum, la empresa que trajo Santiago Cuesta, Hoscan Group, Corefit y el consorcio Sagecorp. Entonces, no hay a dónde irse. Es privatización de la refinación, obviamente, que dicen no se va a vender los activos, sí, pero se va a entregar la infraestructura y los derechos y un mercado cautivo de compra de combustibles. ¿Quién se va a poder con los carros, con las industrias, negarse a comprar un combustible? Es imposible. Entonces están entregando todo un negocio, están convirtiendo un servicio público en un negocio privado. Es lo que están haciendo. Ahora con el decreto también, con el 1054, con la liberalización de los precios y las bandas, ajustados a las bandas de precios internacionales de los combustibles, ¿verdad? Sí, eso es un señuelo nada más. Es un señuelo para tenernos allí analizando ese tema, pero en el fondo van a la privatización global de todo el sistema de refinación y a la liberalización de los precios, como le señalé lo que consta textualmente en la política del gobierno. O sea, que el inversionista nos venda los combustibles a precios internacionales. Salió una noticia también que indicaba que debido a la falta de producción de petróleo en Venezuela, esto es un buen momento para el petróleo ecuatoriano, en virtud de que nuestro petróleo y el venezolano tienen características similares para la venta hacia Estados Unidos y lo veían como una buena proyección en ese sentido. De igual forma, indicaban expertos que durante el 2020 se esperaría que el petróleo llegue a $50, pero sin embargo para el 2021 se espera un alza superior en virtud de las negociaciones que está teniendo la OPEC con los países de la OPEC más. Mire, le voy a decir una cosa que es totalmente de fondo. O sea, al mundo industrializado no le conviene un precio del petróleo muy deprimido tampoco. O sea, a los compradores, pongamos, con nombre y apellido. Porque primero tienen ellos empresas que producen petróleo. Por ejemplo, Estados Unidos produce alrededor de 14 millones de barriles diarios de crudo. Su demanda es más o menos de 20 millones. Pero no le conviene porque colapsan, quiebran. Hay alrededor de 500 empresas en Estados Unidos
que están a punto de ir a la bancarrota por el Ah, bajo precio del petróleo. sí. Primero. Segundo, tampoco les conviene un precio del petróleo muy bajo, porque con un precio de petróleo bajo no es económicamente rentable el desarrollo de proyectos, de fuentes alternas de energía. Entonces no les conviene ni al productor ni al comprador. El tema es cuál va a ser el techo, pero que vamos a recuperar por lo menos a $60 el barril, eso no le quepa la menor duda. Y puede ir más arriba, todo dependiendo de las condiciones geopolíticas de la zona del Medio Oriente, porque esto es lo que manda. Hay una sobreoferta de petróleo normalmente para controlar el precio. No es que es un tema de demanda, es una sobreoferta que la realizan presionando a determinados países a que produzcan más. Pero que vamos a recuperar el precio, vamos a recuperar, y ahí vamos a sentir el impacto de estas privatizaciones. Ahí vamos a sentir el impacto. De tal manera que en el escenario próximo que se ve, tenemos un precio del petróleo mucho mejor que el que tenemos. Perfecto. Son las 8:42 de la mañana en Petroenergía. Debemos decirle que estamos siendo retransmitidos a través de nuestros amigos aliados de prensa.es. Estamos en entrevista con el doctor Augusto Tandazo, experto petrolero. Y doctor, le han mandado saludos el señor Fito García. Qué bueno, muchas gracias. Doctor, es importante comentar una noticia muy importante de esta semana, como fue la confidencialidad de los créditos. Se hablaba de la confidencialidad de los créditos, se hablaba también de la preventa que va a realizar Petroecuador, que en un inicio no fue aprobado, ¿verdad?, por el directorio de Petroecuador para utilizar una preventa de barriles de petróleo a China. Y que luego se emitió un nuevo decreto donde dice que el Ministerio de Finanzas está a cargo de esta negociación. ¿Podría explicarnos un poco, por favor? Mire, esto es algo inaudito en el Ecuador. Y yo ahí sí tengo que decirles a las autoridades del sector energético que tengan cuidado. El funcionario público es una persona que vive el día a día, pero que no se preocupan de ver de que esto se acabe y que en algún momento vienen las auditorías y vienen las investigaciones y pasa el tiempo y después están como gatos pata arriba defendiéndose. O sea, Petroecuador tiene a su cargo la comercialización del petróleo ecuatoriano. Sin embargo, el gobierno, mediante el decreto 1075, reforma el reglamento de la ley, de la estructura de las empresas públicas, en las cuales obligan que sea necesario y obligatorio que se tome en cuenta un dictamen de finanzas. Y con base en esto le hacen cambiar de criterio a Petroecuador, porque Petroecuador ya se pronunció el 30 de abril en el sentido de que con el contrato de preventa a China se estaba perdiendo más o menos $2.38 por cada barril de petróleo, porque lo están obligando a Petroecuador a vender en menos de lo que se debe vender. ¿Para qué ir a detalles? Porque la gente se puede confundir. Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que le dicen? Que se tiene que considerar, que Petroecuador debe considerar el beneficio financiero económico para el Estado en su conjunto, sin limitarse al rendimiento empresarial. Pero entonces tomen la decisión finanzas, tomen directamente, pero no hagan este show de que los presionan a Petroecuador para que aprueben, porque se los va a cargar el diablo a todos. Entonces, se tiene que vender el petróleo a lo que diga la empresa especializada en comercialización de crudo, no a lo que diga el ministro de Finanzas, porque el ministro de Finanzas lo que dice, en su globalidad hay un beneficio, pero también hay un perjuicio, pues. O sea, hay un beneficio porque obtenemos $2.400 millones en créditos a través de esta preventa. Pero el famoso beneficio de los más o menos 6.6% de tasa de interés se diluye con esta pérdida, pues, porque es una pérdida de $119 millones en esta preventa. Pero además, mire usted lo grave que es un país como el que estamos viviendo, que viene esto arrastrándose ya un buen tiempo. O sea, estamos prevendiendo el petróleo del 2025. O sea, el próximo gobierno que llegue se topa con que buena parte del petróleo hasta el 2025 está vendido. O sea, ¿cómo puede ser tamaña irresponsabilidad? O sea, es como que usted o yo, si trabajaríamos en algún sitio, nos preguntan, ¿y cómo va tus sueldos? ¿Cómo va tu economía? Sabes que ya estoy cobrando los sueldos del 2025. Estoy en la lona. O sea, que ya hipotequé mi futuro. Entonces, todo es
deuda, más deuda, más deuda, más deuda y más deuda. Eso ha sido 3 años seguidos. El presidente Moreno debutó el 31 de mayo del 2017, debutó a la semana que llegó, contrató el primer crédito de $1.000 millones con una tasa del 9.62%. Y no ha parado, de llevarnos a este endeudamiento desastroso. Entonces el tema es grave. De hecho, la preventa petrolera anterior que ya teníamos con el anterior gobierno, señalaban que a los precios que estamos actualmente, ¿verdad? Íbamos a terminar de pagar eso en el año 2023. Entonces, Así ahora es. nos alargamos mucho más. No, ya nos fuimos hasta el 2024, porque ya hubieron preventas después. Y ahora nos vamos al 2025. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando usted y yo, el 98% del saldo exportable está comprometido. O sea, usted tiene el 2% para vender. O sea, ¿qué tipo de economía es la que manejamos? Es una cosa terrible. Es una cosa terrible. O sea, es inaudito lo que pasa en el Ecuador. Es una visión netamente de endeudamiento. O sea, ya lo dijo Verónica Artola, por si acaso. El gerente del Banco Central dijo, la única forma de sostener la dolarización es con deuda. Entonces ya, o sea, pero además, deuda que no se paga. Y hay una cantidad de cosas en el tema de la deuda en donde, por último, incluso son cosas que uno no hace una crítica por tener una visión negativa de las cosas, pero, por ejemplo, pagaron deuda a Goldman Sachs, deuda que vencía el 2022, 1.100 millones de dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? En medio de la pandemia y en medio de problemas y en medio de una precarización laboral y etc. cosas. Pero no sé si usted me permite regresar 5 segundos en el tema de la refinería. Cinco Por favor. segundos. Sí. Mire, el consorcio, esto es importante que el pueblo oiga. El gobierno contrató con empresas internacionales, utilizando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no para que el Programa de Naciones Unidas haga el análisis, sino que haga una especie de selección de empresas. Y contrató el estudio de los 5 proyectos emblemáticos del gobierno anterior para ver en qué estado estaban. Refinería del Aromo, Producto Pascuales y entre otros la refinería de Esmeraldas. Entonces uno cuando analiza un estudio, que lo tengo delante mío, cuando uno analiza el estudio uno dice, a ver, ¿qué dice el estudio? Ya no solamente en el diagnóstico, ok, esto está mal, 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 esto está bien, esto está mal, pero viene el tema cuando hablan de las soluciones propuestas, y son las soluciones propuestas $172 millones, y dentro de estos $172 millones son cosas que no estaban contempladas en las obras que se hizo con el anterior gobierno. Por ejemplo, la planta de azufre en 91 millones, para poner un ejemplo. Y entonces uno dice, ¿y por qué no han invertido esto? Y se ponían al día con la refinería. O sea, no invierten una cosa mínima en relación a semejante volumen que maneja la refinería. 172 millones con $260,000, textual. Y no lo hacen. Pero además un tema, 29 de julio del 2017, y en este gobierno se les incendia el turbogenerador que producía energía, porque una refinería no puede funcionar sin su propio backup, sin su propia autogeneración de energía. Y lo conectaron al Sistema Nacional Interconectado, porque así son, porque no les dio la gana de dar dinero a Petroecuador para que sustituyan ese turbogenerador. Y entonces, ¿qué pasó? El 7 de abril de este año provocó un daño en la unidad de PCC de la refinería, pero un daño espantoso. Entonces, ¿quién responde por eso? ¿Dónde está el Contralor General del Estado? Que responde en estos casos puntuales, que establezca responsabilidad sobre el incendio y luego sobre por qué se mantuvo tanto tiempo conectada esa refinería con el Sistema Nacional Interconectado y por qué no se invirtieron estos 172 millones para la rehabilitación de las refinerías Esmeraldas, porque no es que faltaban miles de millones de dólares. Yo tengo delante mío el estudio hecho por ICC-Tegnatom. Entonces, el Ya. tema es grave. El tema es grave y en esto la Contraloría debería entrar. Bueno, pero deberíamos esperar también, claro, como usted dice, que las autoridades puedan fiscalizar eso. Sin embargo, ya hay la determinación de entrar a la monetización, como la llama el gobierno nacional, de la refinería de Esmeraldas. Ahora, en el poco tiempo que le queda al gobierno nacional, ¿usted cree que es factible que se llegue a este tipo de negociación?
Sí, porque si hay compañías, cuando vemos la lista de las empresas que están dispuestas a construir la nueva refinería, son 6 empresas que ya se las leí. Ninguna es de primer nivel. Ninguna. Que me diga que ahí está una Chiyoda, una Kellogg, una Foster Wheeler. Ahí no está nadie de ellos. Entonces, sí hay empresas que se arriesgan y con ciertas cláusulas se meten, pues. A ver qué hacen. Porque además hay un tema, mi amiga. Hay un capital ocioso en el mundo enorme. ¿No ve que no hay rendimiento económico? Las tasas de interés casi podríamos decir que están en cero en los países industrializados. Así, 0,5%. sí. Entonces, ¿qué hacen con ese capital? Que no les rinde nada. Más la producción de bienes y servicios, que es como que una empresa siga sacando suéteres, siga sacando pantalones, siga sacando turbinas, siga sacando implementos, bienes y servicios, y no hay quien les compre. Entonces, tienen que salir de eso y para eso buscan un mercado donde colocar sus productos. Entonces, hay dinero ocioso y dicen aquí hay un país, firmamos todo, va con cláusula de arbitraje, porque incluso metieron como obligatorio en el Código de la Producción el arbitraje internacional, lo cual contraría lo dicho por la Constitución de la República. Entonces van a venir, pero se van a llevar todo. Y después lo único que va a pasar es que este pueblo, que siempre le pasa lo mismo, va a llorar sobre la leche derramada, pero cuando ya no haya nada que hacer. Doctor Augusto Tandazo, bajo esa perspectiva, bajo su perspectiva de que existen empresas que sí están dispuestas a, a entrar en este tipo de negociación con el Estado ecuatoriano, querría decir que los proyectos Aromo y Villonaco 2 y 3 sí habría la capacidad para que entren empresas a invertir también. Si usted les da la posibilidad de vendernos los combustibles a precios internacionales, claro, porque la empresa va a tener un documento que dice, a mí me compran a precios internacionales. Está garantizada. Y con esa garantía, sencillamente van a entrar, porque no es que venga a hacer una inversión de riesgo, no, no. Viene a coger un mercado cautivo a precios internacionales. Así Entonces, es, pero lo dicen de manera directa. Todo lo que he dicho está dicho por el gobierno nacional. O sí, sea, así es. precios internacionales. No, de Entonces, van hecho a es venir. así y el decreto 1054 pues lo explica claramente, que entraremos ya en las bandas de precios internacionales, como ya lo hicimos ahora a partir del 11 de julio, que tuvimos Claro, pero, cero incremento, pero a la final es un incremento. pero las bandas irán hasta que se firme el nuevo contrato. Se firma el nuevo contrato, asumen ya y desaparece el tope. Ese tope de que no podrá pasar de tal precio de los combustibles. Porque estará en función de lo que se maneje con el contrato de refinación, que además se viene en cascada. Ya paralizaron algún momento la refinería de la Libertad para tener listo, porque no pueden sacar una refinería que venda los combustibles a un precio y otra que venda a otro precio. Eso no es factible. Entonces entregarán Shushufindi y entregarán Santa Elena y la nueva refinería para que todas se acoplen al mercado internacional. ¿Y quién se va a poder negar a consumir combustibles? Mientras tanto, los que toman esta medida ya irán a vivir en el exterior, lo que siempre nos ha pasado. Bueno, esperemos que la normativa realmente resguarde al Ecuador y al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, lo que usted señala del tema del 1054 no dice eso, dice que se mantendrá, no habla de tiempos. Pero viene el contrato, pues y un contrato con una cláusula de arbitraje internacional la hacen prevalecer por sobre cualquier cuestión. Mire, el arbitraje internacional llega tan lejos que incluso anula sentencias. Le voy a poner un ejemplo, hubo la sentencia de Sucumbíos que ordenaba a Chevron hacer la remediación ambiental, llevaron arbitraje internacional en La Haya y la Tribunal de Arbitraje de La Haya dijo de que Chevron no tiene que pagar un solo centavo y nos quedamos con todo el petróleo ahí contaminado. O sea, el arbitraje internacional no se detiene ante nada, ni ante una norma, ni ante algo que sea cosa juzgada que se llame en derecho o una litispendencia. Usted puede estar en un litigio en el Ecuador y ellos nos llevan igual al arbitraje. Porque es el Correcto. arbitraje internacional. Y por eso es que les encanta el arbitraje internacional. Porque ahí sí es manos libres para hacer lo que les da la gana. Pero le quiero decir una cosita. Usted habló de la monetización de activos. Mire usted cómo le engañan al país. ¿En qué norma del Ecuador, de cualquier tipo, existe la palabra monetización de activos? O sea, este es un país de gente muy inteligente.
o muy viva, no sé si inteligente, que se inventan términos y con eso nos engañan. Entonces, monetización de activos, ¿en qué ley existe eso? Es una privatización para disfrazar una privatización, que además monetización viene de la palabra moneda, moneda, monetización de activos. Y le dicen, es que no vamos a vender. Claro que no vas a vender, pero es peor que no vendas. Es como que yo tengo un auto y un taxista me dice, doctor Tandazo, no sea malo, véndame el auto suyo que lo veo que está bonito para hacerlo taxi. Y le digo, no te lo puedo vender porque tengo una prohibición, que es el caso de que esto no se puede vender, en el caso de Así los es, bienes inalienables del Estado. correcto. Entonces me dice, bueno, no me lo venda, pero entréguemelo. Ah, ya llévatelo. ¿Por cuánto tiempo? Por 30 años. Es peor que si no lo hubiera vendido, porque se va a llevar 30 años y cuando me entregue me entregará un costal lleno de fierros, de tornillos, ya se habrá acabado el auto. Entonces, es una venta disfrazada de concesión, pero con un perjuicio enorme al Estado para resolver un tema que no lo han podido resolver. En 3 años, ¿qué han hecho de importante en la refinería? Incluso un paro técnico que debieron hacerlo en el año 2018, se demoraron año entero en hacerlo. Año entero, porque no tenían los fierros para hacerlo, pues usted tiene que prepararse. Es como cuando usted va a hacer una losa en una casa, tiene que tener listo ya el hierro, el cemento comprado, hierro, cemento, qué sé yo, ripio y una cantidad de cosas. No tenían nada cuando les tocó hacer el paro. Entonces tienen que responder por todo eso, pero tenemos un contralor que está pendiente de cosas que no tienen nada que ver con el uso de recursos públicos. Tiene que regresar a ver este tipo de cosas. Doctor, me gustaría su comentario sobre el tema del Coca-Cola Sinclair, ya que estamos en los últimos minutos de la entrevista, por favor. Coca-Cola Sinclair es muy fácil decirlo. Primero, hay dos problemas graves allí. El primero es el tema del dimensionamiento del proyecto. Ese proyecto, de acuerdo a los estudios de INESEL, jamás era para 1.500 megavatios. No era para esa cantidad. Y por eso es que está produciendo 742 megavatios en promedio. Un proyecto que tiene instalaciones de 1.500 megavatios. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque no tenemos por qué construir una obra más, el doble de grande de lo que necesitamos. INESEL hablaba de 850, 870 megavatios que debía hacerse. Póngase usted 1.000 megavatios, pero no 1.500. Primer problema. Perdón, cuando hablamos de Inesel, ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando hace unos, qué sé yo, 25 años. Correcto. Pero los estudios ya habían, ya existían los estudios preliminares del Coca-Cola. Incluso Perfecto. recuerde que un campamento entero de INESEL que trabajaba junto al reventador, en las faldas del reventador, con el problema de 1987, ahí tiene un dato, de 1987, todo el campamento desapareció debajo de la tierra, se murieron. O sea, ellos estaban trabajando, hicieron los estudios. Ahora, el tema erosivo es un tema grave, pero ¿qué nos dice el tema erosivo? Ah, yo como no puedo ser obcecado. El tema erosivo nos dice quién pudo prever eso. O sea, por mucho que la gente diga no, que si había no, ¿quién puede? La naturaleza es terrible. Por eso es que a mí me da bronca, por ejemplo, cuando en el terminal de Cuenca del Poliducto Pascuales quieren que también hubieran adivinado que había un deslizamiento de tierra enorme que trajo consigo que prácticamente se inutilice el terminal de Cuenca. Entonces sigan con la misma lógica. ¿Son responsables los del terminal de Cuenca por no haber previsto el deslizamiento? Entonces también son responsables los que hicieron el Coca-Cola. Y no solo los que hicieron el Coca-Cola, acaban de hacer una variante del oleoducto. Y terminan de hacer la variante y dicen, no, ya no nos sirve, tenemos que hacer por otro lado. Porque vemos que la erosión camina, ha caminado 1 kilómetro en la última semana, hacia atrás, Claro, ya solo es quedan gravísimo. 14 kilómetros. Entonces Sí. viene un tema, hay que ser coherentes. Si yo fuera Contralor, por ejemplo, ¿usted cree que yo los responsabilizo a los actuales por la variante que construyeron, que le costó al Estado? Les digo, no, esa es la geología. Tenemos un monstruo que es la Tierra que desde las entrañas nos mueve la superficie y nos cambia una cantidad de cosas. Entonces hay que ser objetivos. Yo, por ejemplo, ¿cómo les podría decir a los de Petroecuador? Ustedes tienen que responder porque el tema erosivo y no, pues se vino ese tema y se vino. Se vino en Agoyán. En Agoyán ya pasó, le cuento. Y en Agoyán se construyeron obras de remediación en el flanco que era el que hacía la erosión. ¿Qué deben hacer? No llorar sobre la leche derramada y no buscar culpables donde no hay, sino ver las obras que hay que hacer para detener que no avance ese sistema erosivo en el río Coca. Es lo que hay que hacer. Así es, así es.
Muchísimas gracias al doctor Augusto Tandazo y de hecho lo están haciendo. Entendemos que tanto el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en unión con CELEC, con otras empresas, también con Petroecuador, están trabajando, ¿verdad? En esto para la remediación y ver de alguna forma detener de alguna manera la erosión en el sector del Coca-Cola Sinclair. Doctor Augusto Tandazo, le agradecemos por su presencia, como siempre muy ilustrativa esta conversación. Y a ustedes amigos, les invitamos para el próximo miércoles a las 8:30 en un nuevo programa de Petroenergía. Tengan Muchas todos un gracias. excelente miércoles. A usted. Muchas Gracias. gracias.